fiesta de nuestro santo patrono, el patrono de nuestra congregación, San Pío X, de quien, conociendo la mayoría de ustedes su vida, encontramos siempre facetas diferentes para admirar y también para aprovechar en nuestra espiritualidad, en nuestra vida como católicos. San Pío X ejerció el magisterio, el pontificado de la Iglesia en un momento en que la Iglesia estaba sufriendo una profunda crisis. El mundo, las naciones que habían sido cristianas estaban en manos de los enemigos de Cristo, del laicismo y la masonería. Había desaparecido después de la Revolución Francesa la cristiandad. Su combate, a pesar de las diferencias, podemos decir que fue un anticipo, en otra escala por supuesto, porque la Iglesia no estaba tomada todavía por el enemigo, un anticipo del combate que 50 años después, 60 años después, hará nuestro fundador, Monseñor Lefebvre, y todos los tradicionalistas después del Vaticano II, para mantener la fe. Los años del pontificado de San Pío X fueron difíciles, porque además de que las naciones habían pasado de católicas a estados laicos, a estados liberales, y algunos directamente masónicos, como Francia, la hija mayor de la Iglesia, el fuerte vendaval que azotó a la Iglesia fue de carácter doctrinal y fue interno. Fueron los intentos de muchos teólogos y sacerdotes y obispos de conciliar la fe católica, esa famosa tentación, con una filosofía que estaba en las antípodas del cristianismo y que terminaba en graves errores. Y había sido de gran difusión el modernismo. Cuando San Pío X llega al trono de Pedro, se encuentra con el modernismo difundido, sobre todo doctrinalmente. Él mismo lo califica como el resumen de todas las herejías de la historia de la Iglesia, el mismo San Pío X. Este modernismo atacaba los fundamentos de la doctrina católica y directamente conducía a la negación de la doctrina católica. Por eso es la peor herejía. El gran pontífice, además de condenarla valientemente, ustedes habrán escuchado de la encíclica Pascendi, donde condena esta herejía, también trabajó con actividades prácticas, es decir, disposiciones prácticas para eliminar esta infestación que había en la Iglesia del modernismo. Y se preocupó de atajar que los males no afectaran al pueblo fiel, porque en general el modernismo estaba afectando a los teólogos y a los sacerdotes, a las cabezas de la Iglesia. Y él buscó que no bajara, que no llegara hasta el pueblo fiel. El Santo Papa insistía en el daño que produce la ignorancia religiosa, es decir, la ignorancia de la fe católica, de la doctrina católica. Y decía, es inútil esperar que quien no tiene una formación religiosa pueda cumplir bien con sus deberes de cristiano. Si no tiene la buena doctrina, es difícil que pueda cumplir bien con sus deberes de católico. Mis hermanos, llegados nosotros a esta crisis espantosa actual que demuele la Iglesia, o que ya ha demolido a la Iglesia, y ya sin naciones cristianas en ninguna parte del mundo, y las últimas que quedaron dejaron de serlo a causa del Vaticano II, en el duro y difícil combate que libramos los católicos para conservar la fe solamente y para salvar nuestras almas, lo más importante, constatamos exactamente lo mismo que constataba este gran pontífice que estamos celebrando. Sin doctrina, sin formación religiosa, no se puede cumplir como cristianos, no se puede vivir como cristianos en el mundo. Podemos recuperar la misa verdadera, podemos recuperar la misa tradicional, podemos recuperar los sacramentos seguros y también podemos decir los sacramentos válidos, pero el combate sigue siendo doctrinal y se necesita formación, se necesita conocer el catecismo, la catequesis, cada uno en el lugar que ocupa en la Iglesia, religioso como religioso,
los laicos como laicos tienen que formarse doctrinalmente. No solamente formarse, sino que también tienen que transmitir la verdadera doctrina. Y sobre todo formar a los niños y a los jóvenes en la verdadera doctrina. Nuestro santo patrono exhortaba una y otra vez en la necesidad de enseñar el catecismo. De esta inquietud que tenía por la formación surgió el llamado Catecismo de San Pío X, es obra suya, que tanto bien ha hecho y sigue haciendo en la Iglesia en esta crisis y nos ayuda a nosotros en el combate que estamos teniendo actualmente. El afán de dar doctrina, de transmitir doctrina a un mundo hambriento de la doctrina, quizás sin saberlo, a un mundo hambriento e ignorante de la doctrina, se refleja en todo el magisterio de San Pío X. Desde sacerdote, como vicario, como párroco, después como obispo, como cardenal patriarca de Venecia y hasta llegar a papa, no quiso abandonar los medios tradicionales de la catequesis, es decir, el catecismo. Y siendo papa hasta 1911, 3 años antes de morir, enseñaba el catecismo a los peregrinos, a los romeros, los cristianos que iban a Roma a ver al papa y que lo visitaban en ese encierro del Vaticano. Recuerden ustedes que la masonería le quitó Roma y los estados pontificios y los papas se encerraron en el Vaticano hasta el Tratado de Letrán. Pues bien, todos los domingos el papa invitaba a los fieles de diferentes parroquias de Roma y después de celebrarles la misa les explicaba el Evangelio. Y con su firmeza doctrinal y con su trabajo apostólico logró, y las medidas que tomó por supuesto, logró controlar el modernismo y logró atrasar la crisis de la Iglesia unos 50 años, hasta que Dios permitió que venga el Concilio Vaticano II con todos los males que nosotros vemos, sufrimos, y estamos esperando que Dios nos libere. Entonces, es verdad que San Pío X se destaca como una gran figura para enfrentar el ataque exterior a la Iglesia y también el interior. Él también lo sufrió, al ataque interior. Pero el gran secreto del triunfo de San Pío X, tanto en la lucha contra la masonería, sobre todo enfrentó fuertemente al gobierno francés y de otros estados que perseguían a la Iglesia, como la lucha interna que tuvo para purificar la Iglesia en ese momento, el gran secreto de su triunfo, sí, fue su defensa de la doctrina y de la fe, pero fue, y Dios se lo concedió porque practicó las virtudes cristianas, y las practicó en grado heroico, y por eso es Papa, y fue beatificado y canonizado por el Papa Pío XII, beatificado en 1951, canonizado en 1954. Practicó las virtudes cristianas en grado heroico, es decir, pleno de humildad profunda y sencillez. Esa es la característica de su vida espiritual. Esto tiene que hacernos ver a nosotros también que muchas veces el combate nuestro y en nuestras familias, con aquellos que todavía no están convertidos y en nuestras amistades, es justamente transmitir la doctrina, pero también practicando las virtudes cristianas. Rezando, sí, pero practicando las virtudes y sobre todo la humildad profunda, que falta mucho en este mundo, porque este mundo liberal nos hace soberbios. Este mundo liberal en el cual vivimos fabrica soberbios, ¿no? El mismo estilo, la enseñanza en las universidades, el trabajo. Entonces, él lo logró logró esa gracia de Dios para salvar la Iglesia en ese momento por su profunda humildad y sencillez. No era esclavo San Pío X de ninguna pasión. Tuvo la característica de los grandes hombres de la historia de la Iglesia, como un San Gregorio Magno o un San Jerónimo, por nombrar algunos. Y como ellos, como los grandes hombres de la Iglesia, su gran temor era no cumplir fielmente con la misión que Dios le había dado y traicionar a Jesucristo. Y ustedes también como laicos podrían imponerse esa misión, de cumplir, saber qué es lo que Dios quiere y cumplir con esa misión, sin temores, y santificándose de esa manera.
y no traicionar a Cristo. Como todo santo, fue hombre de entrega total a Jesucristo y de entrega total a la iglesia. Amaba a la iglesia como amaba a nuestro Señor y como amaba a las almas, y por las almas se sacrificaba. Ese fue el motivo que lo hizo aceptar la tierra papal, el pontificado, que no buscaba. Si algunos han leído la historia o han leído algo sobre la elección de San Pío X, saben que él rechazó, cuando fue elegido papa, rechazó la elección. Porque más que tiara, más que corona, fue una corona de espinas, ¿no es cierto? Un cardenal, cuando él rechaza la elección y pide por favor y llora que no lo elijan a él, un cardenal se acerca y le dice las palabras bíblicas: conviene que un hombre se sacrifique por el pueblo. El cardenal de Milán que le dijo eso. Y entonces él, que estaba dudando, termina aceptando el cargo y dijo: lo acepto como una cruz, acepto in cruce. Fue así como su pontificado para él fue una verdadera cruz, porque murió de pena cuando se desata la Primera Guerra Mundial y porque vio como santo la cantidad de almas que se iban, los millones de almas que se iban a perder, y por la crisis de la Iglesia también. Pues hombres como San Pío X necesitamos nosotros ahora en la Iglesia Católica para salvarla. Necesitaríamos hombres como él para salvar la Iglesia. Solamente, ¿quién puede revertir esta situación actual de la Iglesia? Solamente un santo como San Pío X. Y para también, no solamente la Iglesia, sino ayudar a este mundo y a esta humanidad perdida. Aunque este mundo no lo merezca. Y aunque este mundo tampoco toleraría un hombre como San Pío X en la silla de Pedro, Dios solamente lo sabe. Dios quizá, después de una gran purificación, pueda darnos en el mundo, pueda darnos un hombre como San Pío X. No conocemos los designios de Dios. Es decir, pero sí necesitamos hombres con un porcentaje de San Pío X en nuestra congregación, en la fraternidad que lleva su nombre y que lo tiene como patrono, para atravesar este mar embravecido en que con el cual estamos luchando, y llevarnos a puerto seguro, que es la salvación de nuestras almas y la salvación de muchísimas almas que nosotros podemos ayudar a salvar. Entonces, en esta fiesta de San Pío X, 3 de septiembre, como lo fijó Pío XII, la fiesta litúrgica de San Pío X, en la que nosotros lo honramos a nuestro patrono con amor y con veneración. Yo lamento no tener un cuadro de San Pío X para colocar aquí en el altar, pero ya lo tendremos para poder venerarlo, incensarlo y también su reliquia. Hoy le pedimos en la Santa Misa, y pido que ustedes me acompañen, que interceda ante la Virgen Santísima, que él, con su poder de santo, interceda ante la Virgen Santísima y logre de la Madre de Misericordias protección especial para nuestra congregación, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que ha salvado la misa tradicional y que ha salvado el sacerdocio. No comenzó, como dicen las líneas medias, con el motu propio de Benedicto en 2007. Hubo 50 años de combate de Monseñor Lefebvre y de la fraternidad, y gracias a eso vino ese motu propio que ahora ha sido anulado por este otro Papa, ¿no es cierto? Que logre la protección especial de nuestra congregación en sus dos ramas, los sacerdotes y las religiosas, y también que logre San Pío X la pronta intervención de Dios sobre la Iglesia Universal y sobre este mundo en un camino de perdición. Ave María Purísima, sí, del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.